¿Y ahora? ¿Ustedes van a venir para qué? Para, en la mañana para el simulacro. Ajá. Allá. Sí, los sábados yo vengo siempre en la mañana, pero esta vez no estoy seguro porque estamos en actividades internas a full. Probablemente mañana esté temprano acá. Si no es así, voy a venir todavía en la tarde. Sí, pues. Dale. Ya, a ver, estoy acá marcando para empezar nuestra sesión. Ah, ah, ah.
Ya, bien. Empezamos la afectividad. Ya, ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es la afectividad? La afectividad es un proceso mental. A ver, dime, ¿es un proceso mental dinámico o cognitivo? Dinámico. Dinámico. Correcto. Es dinámico. Que genera reacciones favorables o desfavorables hacia las personas, hacia los animales, hacia las cosas, los hechos y otros que se van manifestando en la realidad. Por ejemplo, la presencia de las lluvias cuando estamos en la calle nos genera una reacción de desaprobación, ¿no? Porque esa situación no nos favorece. La presencia de un delincuente con intenciones de robarnos nos genera una reacción de rechazo, ¿no? De desagrado, ¿no? Desfavorable. En cambio, cuando vemos tal vez en la calle un billete de 50 soles en el piso, así en la vereda, ese que genera una reacción favorable. Entonces, es así que se va manifestando la afectividad, ¿no? Activa el cuerpo, ¿no? Por eso se dice, es un proceso mental dinámico. Y ese proceso mental se manifiesta a través de los siguientes, a través de los sentimientos, a través de los estados de ánimo, las pasiones, a través de las pasiones, y también a través de que, a ver, dime qué falta. Falta uno. ¿Cuál es? La afectividad. Así es, muy bien, a través de las emociones. Entonces, cuando hablamos de procesos afectivos, nos referimos a los sentimientos, estados de ánimo, pasiones, emociones.
Ya, ahora veamos las características de la afectividad. Primera característica. La afectividad es algo personal. O sea, posee intimidad. La intimidad es personal o podemos decir subjetiva. Es personal, es subjetiva. Eso quiere decir que nosotros, cuando experimentamos un afecto, lo experimentamos nosotros mismos. Por ejemplo, la alegría no está afuera, está en nosotros. Cuando se manifiesta la cólera, no está por ahí, está en nosotros. Es algo íntimo, es algo subjetivo. Esa es la primera característica de la afectividad. También tiene nivel. Nivel en el sentido de que la sociedad le da un valor al afecto. O sea, se caracteriza por su valoración social. Esa valoración puede ser en el sentido positivo o negativo. Por ejemplo, la sociedad aplaude, valora positivamente a la alegría. Entonces, cuando una persona mayormente se le ve alegre, valoramos a la persona también, ¿no? La sociedad rechaza la cólera. Entonces, cuando vemos a alguien siempre irritable, colérico, colérica, rechazamos a la persona. Entonces, en ese sentido, la afectividad tiene un nivel, tiene una valoración social. Asimismo, la afectividad se caracteriza por su polaridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo afecto siempre tiene su opuesto, tiene su contrario. A ver, dígame, ¿cuál es lo opuesto a la alegría? La tristeza. Lo opuesto al amor, el odio. ¿Ve? Ahí estamos demostrando que los afectos sí siempre tienen su contrario. También la afectividad se caracteriza por su intensidad. Intensidad. Eso quiere decir que el afecto tiene una fuerza, ¿no? Un grado, una magnitud. Por ejemplo, las emociones, esas son muy fuertes. Se manifiestan y nos movilizan demasiado.
como por ejemplo el asco. El asco es una emoción, nos moviliza. En cambio, los sentimientos, esos no son tan fuertes. Parecen, pero no lo son. Esa es la intensidad. El afecto tiene intensidad. Asimismo, el afecto. A ver, ustedes díganme, otra característica de la afectividad. Si lo sabes, ¿cuál es? Te escucho. Ya. ¿Lo estás guardando? Amplitud. ¿En qué sentido amplitud? En el sentido de que la afectividad siempre se relaciona con la personalidad. La personalidad es algo general, somos un todo. Podemos catalogar a un sujeto en base a su afecto. Por uno decimos personas melancólicas. La melancolía es producto de la tristeza constante, permanente. Decimos persona colérica, en el sentido de que esa persona siempre se irrita con facilidad. Entonces estamos catalogando al sujeto, a su persona, en base al afecto. Por eso, amplitud. Y la última característica es profundidad. Profundidad. ¿Profundidad en qué sentido? En el sentido que los afectos para nosotros, ¿sí? Para nosotros, tienen significado. Los afectos para nosotros son importantes. El afecto adquiere significado o importancia. El afecto puede estar dirigido hacia diversas cosas. Por ejemplo, el afecto que tengo hacia mi universidad de origen es un afecto que no lo puedo reemplazar con algo, ¿no? Ya, no lo puedo reemplazar. Para mí ese afecto es crucial en mi vida, ¿no? La universidad me ha formado, así como persona, así como soy. Tiene mucha influencia en el aspecto académico, también en la formación de docente. Y hace que también soy de influencia de la familia, de la sociedad, ¿no? Pero soy resultado también de la formación universitaria que he tenido. Ahora ustedes saben, ¿de qué universidad soy yo? Villarreal. La Villarreal, claro. Entonces yo le estimo fuertemente a la Villarreal, es mi universidad. Todos los días yendo, mira, la primera vez, 5 años, mira, 5 años. En la mañana, saliendo de casa, a la universidad. Llegaba a la universidad, listo, mis clases. En la tarde, a regresar a la casa. El día siguiente, otra vez a la universidad. Así como sería colegio, pues. 5 años. También con la exigencia de los maestros, ¿no? Pero no solamente 5 años, yo he estado en la universidad, ¿cuánto? 10 años. 10 años. Imagínate todo ese tiempo que la Villarreal, 10 años de mi vida se ha llevado. ¿Cómo no lo voy a estimar?
5 años la primera vez y la segunda vez 4 años porque ya convalidé. Y ese año es de la maestría, todo Villarreal. Ustedes también así van a querer demasiado a San Marcos cuando ingresas a tu San Marcos, va a ser tu orgullo. El orgullo es una emoción, ¿sí? Así es. Así como cuando nosotros apreciamos a papá, mamá, a los hermanos, a los tíos, al abuelo, al amigo, a la amiga, así también uno estima a otras cosas, ¿no? Como el libro. Tengo mi libro que lo estimo bastante, es de Platón, La República. O sea, lo estimo de todos los libros, es el libro más estimado por mí. Así, por ejemplo, estimo el libro de Sigmund Freud, sobre la histeria. Así se titula, Sobre la histeria. Interesante libro. Algunos estiman a su mascota, ¿no? A su perro. Prefieren a su perro antes que a su esposo. ¿Recuerdas en la pandemia? No sé si ustedes todavía eran bebés. En la pandemia recuerdo que la policía apareció allí en la calle. Había un señor que estaba paseando a su perro y estaba prohibido salir, pues estamos en tiempo de casa. Y cuando vino el policía, se llevó al señor y también al perro, ¿no? Entonces una señora, o sea, la esposa que estaba dentro de la casa, empezó a gritar. Dijo, mi perro no, mi perro no, mi perro no. O sea, ni siquiera reclamó que no se iba a su esposo, sino reclamaba por su perro. Ya ves, ahí está, mira, es un caso especial del afecto, ¿sí? Ya, bien. ¿Algún comentario, alguna duda, por favor? Ya, listo. Como estamos en el mes patriótico, mes de julio, vamos a hablar de los sentimientos patrióticos. Los sentimientos. Los sentimientos se caracterizan por ser duraderos. ¿Ya? Son duraderos. Están así como permanentes, ¿no? Claro que hay sentimientos que podrían desaparecer, ¿no? Pero tienden a ser más permanentes que momentáneos, ¿no? Ninguna persona nace con sentimientos. Los sentimientos se van desarrollando. Entonces son adquiridos. Son duraderos, adquiridos. Y se adquieren en la sociedad. Entonces son sociales. Además, los sentimientos no son tan fuertes. Parecen fuertes por su duración. Poco intensos. Y los sentimientos son conscientes. Y como son conscientes, entonces están relacionados con los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos nos generan conocimientos, están relacionados con ellos. Y lo podemos clasificar en 3. Sentimientos,
estéticos, sentimientos morales y sentimientos cognitivos, o también se le llama sentimientos intelectuales. Sentimientos estéticos, la belleza, estimamos la belleza, tenemos sentimientos hacia la belleza. Profe, hacia la fealdad, también, pues, ¿no? La armonía, el orden. Lo que está ordenado lo vemos como bello, como algo que atrae. Así, sentimientos. Los animales, por ejemplo, no tienen sentimientos, porque no hay sentimientos estéticos en el animal. ¿Usted cree que los animales puedan distinguir, así determinar qué cosa es bello, qué cosa no es bello? No, eso no pasa. ¿Ve? Entonces hay sentimientos estéticos, ¿ve? La belleza, la armonía, el orden, la perfección. Ahora, sentimientos morales, la solidaridad. Ese es un sentimiento para la psicología. Para la filosofía, la solidaridad es un valor ético fundamental. Esa capacidad que tiene la persona de desprenderse de sus bienes para ayudar a aquella persona que lo necesita. El respeto, el patriotismo, la justicia. Mucha gente dice justicia, justicia. No sé si vieron ustedes, yo vi un extracto, la declaración de la señora Keiko Fujimori en ese juicio que ya empezó. Ella dijo que como presidenta de su partido, ella dijo así: como presidenta de mi partido, recibo un sueldo de 14,000 soles mensuales neto. O sea, ¿qué tal, no? ¿Qué tal manera de expresarse? Como presidenta de mi partido, o sea, yo lo formé, es mío, de mí, ¿no? Así. Como presidenta de mi partido, gano 14,000 soles mensuales. Así lo ha dicho el juez. O sea que uno tiene un partido político, funda un partido político que para solito generar su ingreso económico, porque ese dinero que recibe ella es de que el Estado le da una partida, o sea, del presupuesto designa una parte para los partidos políticos, o sea que ella forma su partido para tener ingresos del Estado, o sea, nosotros le pagamos a ella, porque ese dinero que le da el Estado es en base a nuestros impuestos. Así fue. Ella es la verdadera mochasueldos, ¿no? Porque a sus congresistas le exigen también que tiene que abonar al partido, ¿no? ¿Para qué? Para ella, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hay sentimiento también, ¿no? Eso es sentimiento moral.
un rechazo a esa forma de vida. Otros sentimientos, sentimientos cognitivos, conocimientos. Nos gusta conocer. Ustedes, por ejemplo, quieren tener bastante conocimientos para enfrentar el examen de admisión de San Marcos, que ya falta poquito. Conocimientos. La verdad, la búsqueda de la verdad. Así Luchita, por ejemplo, le dice a su Luchito, dime la verdad. ¿Fuiste a la fiesta con tus amigos y no me invitaste? Dime la verdad. Ya, pues ella está así, ¿no? Si él dice que sí, sí, me fui con mis amigos, no te dije nada. A ver, ella qué dice, a ver, por favor comenten. Ella cómo reacciona. Se molesta, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Pero por qué? Tú prefieres a tus amigos, no me prefieres a mí. Si vas a estar así, entonces, dime la verdad. Dime la verdad. ¿Cuál verdad? Dime la verdad. ¿Cuál verdad? Dime la verdad. O sea que, ¿me quieres o no me quieres? ¿No? Así está. Sí te quiero. No, no me quieres. Sí te quiero. No me quieres. Estas discusiones de las parejas a veces son graciosas. Ya, entonces ya sabemos en qué consiste los sentimientos. Ahora nos toca hablar sobre los estados de ánimo. Los estados de ánimo son relativamente estables. O sea que tienden a permanecer con nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué nuestros estados de ánimo tienden a estar con nosotros? Es por esta razón. Pues resultan de la herencia. Nuestros estados anímicos son heredados. Si es heredado, entonces obviamente que se mantiene. A veces puede cambiar por las circunstancias, por eso se dice relativamente, pero se mantiene. Los estados de ánimo forman parte de la personalidad, pero no es toda la personalidad, sino es una parte. Pero ¿cuál? Se refiere a uno de los componentes. A ver, ¿qué componente sería? Si es de herencia, si es biológico, ¿cuál de los componentes es? ¿Herencia? Ya, pero hay dos componentes que tiene la personalidad: temperamento y carácter. Ya, ¿cuál es heredado? El temperamento.
Entonces el estado de ánimo se relaciona con el temperamento. Esa relación es directa. El temperamento no cambia, se mantiene, se controla nomás. Un ejemplito de estado de ánimo. Algunas personas son irritables. Ese es su estado anímico. Se molestan de todo con facilidad. Así como el fósforo, cuando lo presiones así, y siempre para así. Ese es su estado anímico. Lo ha heredado. Su papá, su mamá, el abuelo, la abuela, alguien es así. El gen basó. Hay personas que son tristes, paran tristes. Eso es estado anímico. Eso pues es de herencia. Hay otros que son alegres, tienden a la alegría, porque su cerebro produce una cantidad equilibrada de serotonina. ¿Ve? Es el estado de ánimo. Eso se mantiene, o sea, así. Podría cambiar circunstancialmente, ¿no? Pero siempre tiende a regresar a ese estado anímico. Ya, seguimos. Entonces, ya hemos hablado sobre los sentimientos, ya están los estados de ánimo, ahora las pasiones. Ya, las pasiones. Las pasiones, sí, las pasiones se parecen a los sentimientos. Se parecen. ¿Y por qué se parecen? Porque son semejantes. Por su duración. O sea, tanto los sentimientos como las pasiones tienen una buena duración. Las pasiones son duraderas. Pero esa es una semejanza. También hay diferencia, porque no sería lo mismo. La diferencia es que mientras que los sentimientos son poco intensos, las pasiones son muy intensas. Son muy intensas, son, puede decir, dominantes, absorbentes, ¿no?
Y las pasiones son orientadoras de las conductas, hacia un fin que resulta insustituible. Para esa persona. O sea, su vida se canaliza hacia un fin que no lo puede cambiar. O sea, hacia algo. ¿Y ustedes cómo lo ven? Así, cuando escuchan esta palabra pasiones, o simplemente la palabra pasión, ¿lo ven como algo bueno o malo? Depende de cómo lo analices. Ya, entonces, hay pasiones que son buenas y otras que son malas. Yo lo veo así como, si mi primer impacto es que la pasión es algo bueno, ¿no? Así, la pasión, qué bueno, así lo veo. Pero claro, hay malos también. Entonces la clasificación nos dice lo siguiente, que hay pasiones superiores. A estas pasiones superiores también se le llaman altas. Estas pasiones son buenas. Son todas aquellas que contribuyen en el desarrollo del sujeto. O sea, hace que esa persona siga desarrollándose hacia el bien, que tenga un crecimiento personal. Por ejemplo, pasión por la música. ¿Ve? La pasión musical. Entonces dirige su vida, porque recuerda que la pasión dirige nuestra vida, orienta nuestras conductas hacia un fin, en este caso es la música. Todos los días lo ve música, 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 música. Entonces obviamente que ahí se va perfeccionando, va mejorando y se convierte en un gran músico. Puede ser pasión por un tipo de deporte como el fútbol. Entonces cada día va mejorando, mejorando y llega a ser superior. Puede ser pasión por la literatura y se vuelve un gran literato. Y entonces podemos tener pasiones diversas, depende de cada uno. Claro, no una sola persona va a tener 4 o 5 pasiones. 1, a lo máximo 2, 3 ya no. El 3 sería sentimiento. Hay algunos que tienen pasión empresarial, entonces gestionan su empresa día a día y su empresa sigue creciendo, no descansan, así orientan su vida, esa es su pasión. Si este es algo bueno, decíamos que también hay algo malo. Pasiones inferiores.
También se le llama bajas. Bajas pasiones. Pasiones inferiores o bajas. Esas más bien nos debilitan. Debilitan o destruyen al sujeto, a la persona. Por ejemplo, pasión al alcohol. Al consumo, ya. Mejoro, por favor, corrige, si ya lo copiaste. Pasión al alcohol, no, al consumo. Porque puede ser productor de alcohol. Ya, al consumo de alcohol. Ahora sí. O sea, alcohólico. Obviamente que eso destruye. No pueden dejar el alcohol. Hay varios cantantes que han tenido problemas de alcohol. Hay un cantante un poco antiguo, ustedes tal vez no lo conocen, llamado José José. José José era conocido como el príncipe de la canción romántica, de la música romántica. Le ganó el alcohol. Tuvo que recibir terapias, todo. ¿Sí? Entonces, al inicio lo debilitó, luego lo destruye. Así como Diego Armando Maradona, también tal vez has escuchado, era un jugador de fútbol. A ver, ¿de qué país? Argentina. Argentina. Conocido como el Pibe de Oro. Fue campeón mundial con su selección. Las drogas. Las drogas le afectó. ¿Verdad? Pasión inferior destruye a la persona, malogra a la persona. Cuando estaba en la universidad tuve un profesor de lingüística de primer año, o sea, cuando era cachimbo. Nos exigía bastante el profesor. Y yo pues estoy muy agradecido por su exigencia. Muy exigente, profesor. Escribía, por ejemplo, una oración aquí en la pizarra, desde que empezara la pizarra hasta el fin de la pizarra, toda una oración larga. Y esa oración era para la clase, o sea, ese era lo que escribía, nada más la oración. Y luego todo el análisis de la oración. Que te es verbo, que te es adverbio, que te es complemento directo, indirecto y así sucesivamente. Buen profesor, muy estudioso, buenos libros publicados, pero tenía algo malo, pues, esa era su pasión inferior. Y cuando entraba al aula, luego de escribir su oración, todo así, y nos decía que analicemos, en grupo todavía, cada grupo forma un grupo de 4, analicen la oración, que analicen significaba que hay que ver qué nombre tiene cada parte de esa oración. Y que luego teníamos que salir a la pizarra a explicar. Teníamos 4 horas de lingüística. El profesor, luego de que había escrito, se sentaba, sacaba su cajetilla de cigarro, su encendedor, prendía su cigarro y fumaba ahí en el aula. No sé si lo bueno o lo malo. Él se sentaba al lado de una ventana. Imaginen que por este lado está la ventana. La ventana que da a la calle. Entonces él cogía el cigarro, ¿no? Así, imagínate con esto, ¿sí, no?
su libro ahí en su delante, leyendo el libro, y cuando ya no podía contener el humo, a la calle, ¿no? Así. Se quedaba así un ratito leyendo, mientras tanto nosotros estábamos analizando la oración en grupo, y otra vez se quedaba con todo el humo, seguía leyendo, y en un momento giraba así. En esas 4 horas de clase, una cajetilla de cigarro acababa. Y en la tarde también enseñaba otro salón, 4 horas también. Y en esas 4 horas, decían mis compañeros, que también una cajetilla. O sea, mínimo 2 cajetillas consumía al día, 2 cajetillas de cigarro. Imagínate cuánto daño se estaba generando en sus pulmones, en sus bronquios. Y cuando ya estaba 5.º año, él seguía haciendo lo mismo con los cachimbos, pues siempre enseñó a los cachimbos. Entonces no podía dejar el cigarro. Y era buen profesor. O sea, tenía conocimiento, todos lo respetaban como un lingüista. Porque él era lingüista, no era profesor, era lingüista. Pertenecía a la Real Academia de la Lengua Española. O sea, no era cualquiera. Por eso que a veces cuando nos explicaba también, nos explicaba con palabras difíciles. Tenemos que estar bien atentos a lo que dice, qué dijo, y anotamos la palabra para luego buscar en el diccionario. A sus clases todos asistíamos con diccionario. Estoy hablando del año 1997, 98, por ahí. Ahí no había pues celular, eso recién estaba apareciendo, estaba llegando recién al Perú. Había unos celulares grandotes. Ahí no era simplemente para llamar, ¿no? Llamar. Ni siquiera era para mensajear, nada. No, así nomás era. Entonces, un celular. Había un alumno, 2 alumnos que tenían, nadie más tenía celular. Recién estaba empezando Facebook, esas redes sociales recién eran, pues, ¿no? Entonces nosotros teníamos un libro, un diccionario físico, ahí en la mochila. Tenía que ser un buen diccionario, no un diccionario escolar. Nos botaba del aula, así que tenía un diccionario escolar. Entonces mira, ese profesor que tenía gran nivel académico, falleció. Después de que yo terminé, pasó poco tiempo y me enteré de que había fallecido. Entonces el consumo, no en este caso el alcohol, sino del cigarro, destruyó a sus pulmones. Entonces ese es un caso, mira, real, de que hay pasiones superiores, pasiones inferiores. Seguramente en un principio tenía una pasión superior, por eso se convirtió en un buen lingüista, pero de pronto probó el cigarro y se destruyó, ¿eh? Así es. Ya, entonces, ahora tenemos que pasar a las emociones. Pero debes tener alguna pregunta. Te escucho. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? El temperamento lo hemos heredado de papá, de mamá. O sea, el ser calmado, sereno, tranquilo, eso se hereda. El ser explosivo, irritable, amargado, se hereda. Ser triste, melancólico, pasivo, ¿no? Ese se hereda. Ser alegre, reilón, como dicen, ¿no? Reilona, dicen así el pueblo, ¿no? Eso se hereda. Entonces el temperamento es heredado. Lo hemos recibido de papá, de mamá.
En cambio, el carácter, que es el otro componente de la personalidad, no es de herencia, es desarrollado, depende de la sociedad, dónde hemos estado, con quién hemos estado, cómo ha sido nuestra educación en el colegio, cómo es la educación en la universidad, el barrio donde vivimos, los amigos, las amigas, nuestras experiencias personales que tenemos. Todo eso suma el carácter, ¿no? Tal vez somos respetuosos, amables, honestos, somos puntuales o impuntuales. Eso se ha aprendido. Entonces nosotros somos la suma del temperamento y el carácter, de lo biológico y lo adquirido, desarrollado en la sociedad. Gracias, profesor. Ok. ¿Alguien tiene otra preguntita? Estamos en hora de preguntas, momento de preguntas. Ya, entonces vamos ya a la segunda parte. Estamos entrando al momento crucial de examen, las emociones. ¿Qué son las emociones? Son afectos momentáneos, pasajeros. Las emociones son muy intensas. Son así de intensas como las pasiones. Son muy intensas, poco duraderas, fugaces. Además, las emociones, dice Darwin, son adaptativas. O sea, históricamente, evolutivamente, gracias a las emociones nos hemos salvado. Nuestra especie se mantiene. Si no teníamos emociones, lo más probable es que nos hubiésemos extinguido, ¿no? Entonces, según Darwin. Además, las emociones son universales. Son universales por su forma
de expresión facial, o sea, el rostro. Pero todos cuando estamos enfadados hacemos esto. ¿Qué? Así. Cuando estamos alegres también, ¿no? Por eso que reconocemos a cualquier persona, sea chino, japonés, ruso, canadiense, cubano, cualquiera, si está alegre o no está alegre, por su rostro. Así es universal. Además, las emociones generan cambios fisiológicos en nuestros órganos. Y un cambio cuando estamos emocionados. Por ejemplo, el corazoncito late más rápido. La emoción. Analicemos la emoción. Primero, centros nerviosos que están relacionados a la emoción. A ver, el sistema límbico. El sistema límbico es el centro nervioso principal de las emociones. En el sistema límbico se encuentra la amígdala. Obviamente estamos hablando de la amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta. Y la amígdala sirve para dos cosas. Uno, para experimentar, cómo experimentamos, cómo vivimos esa emoción. Vivencia emocional. Tal vez estamos muy molestos y cómo nuestro cuerpo cambia. Entonces, esa orden viene de la amígdala. Y también la amígdala guarda esa vivencia emocional para que posteriormente sea actualizada. Entonces nos permite recordar esa experiencia. Recuerdo emocional. Y ese recuerdo es inconsciente. La amígdala no es consciente, porque es parte del sistema límbico. Si el examen aparece como alternativas, sistema límbico y amígdala, lo más probable es que va a ser amígdala. Si no dice amígdala, entonces obviamente es sistema límbico. El otro centro nervioso relacionado a las emociones es el área prefrontal. El área prefrontal. O sea, aquella parte que está por acá, por la altura de las cejas, ahí adentro del cerebro, ahí, esa parte es bien importante, ¿eh? El área prefrontal es aquel que regula o controla las emociones.
Pero ¿cómo así? El área prefrontal sabemos de que es parte de la corteza cerebral, o sea, la zona superior del cerebro. Esa parte tiene una conexión directa con el sistema límbico. O sea, hay unas redes neuronales que llegan del área prefrontal hasta el sistema límbico. Si esto sería aquí el cerebro, entonces la parte más externa se llama corteza cerebral y por ahí está el prefrontal. En cambio el sistema límbico está abajo, está en el fondo, porque es el más antiguo, es el primitivo. Entonces por ahí hay una red nerviosa que se conecta hasta el sistema límbico. En base a esa conexión, el prefrontal lo que hace es tratar de controlar la actividad de la amígdala, y cuando controla la actividad de la amígdala, entonces esa vivencia emocional empieza a disminuir. Por ejemplo, estabas así con mucha cólera, entonces de pronto tú tomas conciencia, eso no es tan bueno, dices, es que ese es el prefrontal, ese consciente, y por eso tu cólera empieza a disminuir un poco. Que la amígdala es como un caballo salvaje. El área prefrontal es como el domador de caballos. Entonces, ese domador debe utilizar estrategias para lograr controlar a ese caballo salvaje. Similarmente, el prefrontal utiliza sus estrategias para dominar a la amígdala, para controlarla. Eso se le enseña, pues. Eso ocurre cuando nosotros hacemos un esfuerzo. Cuando tú dices, no tengo que estar tan avergonzado, tan avergonzada. Entonces controla su vergüenza. Ese es con el prefrontal. La vergüenza es una emoción. Las emociones, según el padre de la psicología científica. Dime, ¿quién es el padre de la psicología científica? Se llama Wilhelm. ¿Qué más? Wundt. Wilhelm Wundt. Wundt consideró que hay dos tipos de emociones. Dos tipos de emociones. Las emociones esténicas. A estas emociones también se le llama emociones activas. ¿Y por qué se le llama así? Porque estas emociones son aquellas que preparan a los órganos para una reacción al estímulo. Por lo tanto, el centro nervioso que le corresponde es el sistema nervioso simpático.
Recuerden que ese es un activador. Activa el organismo para una reacción, como por ejemplo ante una situación de emergencia. También existen emociones asténicas. Llamadas pasivas. Emociones asténicas, llamadas pasivas. Estas emociones relajan a los órganos. Pasada la presencia del estímulo. Entonces, el centro nervioso es el parasimpático. Así decía Wundt. Entonces, hay dos tipos de emociones, las emociones esténicas y las asténicas. Centros nerviosos totalmente opuestos, simpático, parasimpático. Recuerden que el simpático es activador, el parasimpático es inhibidor, pertenece al sistema nervioso autónomo y el autónomo pertenece al sistema nervioso periférico. Ahora, el autor que está siendo tomado más en cuenta en San Marcos para el examen de admisión es un cognitivista. Sí tiene que dominar la propuesta de él, o sea, dominarlo, o sea, conocerlo sí o sí. Entonces, las emociones, según Richard, a ver quién recuerda el apellido, ¿Richard qué? Lazarus, muy bien. Richard Lazarus, a ver qué nos dice Richard Lazarus. Cognitivista, hay que darles esos datitos. No es conductista, no es humanista, no es biologista, nada, él es cognitivista. Y si es cognitivista, obviamente que va a utilizar un esquemita que ustedes ya lo conocen, sería estímulo, organismo, respuesta, EOR. Ese esquema se trabaja bastante en el tema aprendizaje y se aplica también al tema emociones, como en este caso que vamos a analizar. Pero ¿qué es lo que dice Richard Lazarus? Richard Lazarus dice que las emociones son producto de la evaluación cognitiva o mental al estímulo. O sea, para que haya emoción, nuestra mente tiene que evaluar al estímulo. Y aquí lo vamos a ver con un esquema. La E de estímulo. Ya, la E de estímulo.
Ya, ahora sí, ¿ah? Solicito su atención. Ya, es un momento. Llegó tu momento especial de la clase porque esto puede ser fija. Un estímulo. Recuerden, un estímulo es cualquier cosa. Un estímulo puede ser el frío, el calor, puede ser la presencia de una persona, tal vez un ventarrón, no sé, apareció de pronto un pericote, no sé, apareció en la calle un celular, lo ves sobre una banca. No, son estímulos. ¿Ya? Pero ¿qué dice Richard Lazarus? Que ante la presencia del estímulo, nuestra mente reacciona. Ese va a ser la letra O, pues. O, va acá. ¿Ya? Esa O, ahí. ¿Y en qué consiste? Cuando aparece el estímulo, nuestra mente hace una evaluación. Podemos llamar evaluación mental o evaluación cognitiva. Y esta evaluación va a ser de dos tipos. ¿Sí? La evaluación va a ser de dos tipos. Por aquí y por aquí. La evaluación primaria secundaria. Evaluación primaria secundaria. Ya, pero ¿en qué consiste? Si apareció el estímulo, nuestra mente hace la primera evaluación. Primera evaluación. ¿Qué dice la mente? Dice así. ¿Ese estímulo es algo que me favorece o no me favorece? ¿Es algo que me beneficia o que me perjudica? A ello se le conoce como así. Análisis situacional. Me favorece, no me favorece. Luego de ese análisis situacional, hacemos una segunda evaluación. Y a esa evaluación se le llama así: capacidad de afronte. Capacidad de afronte, o sea, cómo afrontar la situación. Es como responder a la pregunta: ¿con qué recursos cuento yo para enfrentar esa situación que puede ser de agrado o de desagrado? Recursos. ¿Ya? Recursos con los que cuento. Y luego de él, recién se va a producir, se sigue la emoción. Y ahora vamos con un ejemplito, pues. Estamos paseándonos por un lugar X y de pronto aparece un león adulto. Es el estímulo. Ante el león, nuestra mente hace un análisis situacional. O sea, la presencia de ese león es peligro, no me favorece. Y ahora, de inmediato, hacemos otra evaluación. ¿Cómo puedo enfrentar esa situación? Capacidad de afronte. Y luego de él es que aparece la emoción, o sea, el miedo. Y todo ello no es que va a ser una hora, no va a ser un minuto, eso es cuestión de milisegundos. O sea, es como
Estímulo, evaluación, emoción. Así repito. Solo que esta parte así, veloces. Si por ejemplo en el piso ves un billete de 200 soles, ese es un estímulo. Tal vez estás en la calle, ahí en el parque, ves sobre el gras un billete de 200 soles. Entonces la mente hace una evaluación, análisis situacional, me favorece. Lo puedo recoger, secundaria. Te alegras, ¿ve? Alegría. La alegría es una emoción, porque en ese caso es una emoción por ser pasajera, momentánea. Esa es la manera, pues. Imagínate que Luchita está caminando por la calle y de pronto ve a su Luchito dándole besitos en los labios a una dama, a una joven que más o menos es la edad de ella. Es un estímulo. Entonces ella dice, ¿qué? No me favorece. ¿Con qué recurso cuento yo? O sea, ¿qué puedo hacer? Eso, capacidad de fronte. No sé, tal vez hacer una cachetada, darle un diploma de felicitaciones, darle un besito también, decirle, amiga, disculpa, lo que pasa es que esos labios me pertenecen. Ya esta es mi propiedad, ya pues, discúlpame, ya. Vaya a besar a otro, ya. Así, tal vez reacciona pues así, no sé cómo reaccionará pues, ya. Tal vez él dice, disculpa, yo me había equivocado, perdóname, te amo, ya. Entonces ya luego se perdona, ¿no? Y ahí está, pues no se alegra, pues, ¿no? O tal vez ella se molesta tanto y quiere lanzar una piedra, ¿ves? Dice, ¿qué hago? Ah, no me favorece, maldita sea, tengo mi mano para coger una piedra, ¿no? Y se molestó ya, emoción. Hay muchas formas, pues, de enfrentar una situación. Ya dime, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿Tienes preguntas, dudas? Ya, ok. Alguien que no entendió, que me diga, profe, yo no, otro ejemplo. Ya, sigamos entonces, vamos ya a la parte final. Las emociones pueden ser clasificadas. Clases de emociones. Clases, tipos, formas para decir el examen. Para que salga mejor, vamos a hacer un cuadrito. Aquí. Un cuadrito así algo rápido. Profesor, disculpe, le hago Sí. una pregunta. Sí, a ver, lo escucho. ¿Cuál de los procesos afectivos es más dominante, el sentimiento o la emoción? El más dominante es la emoción. La emoción es fuerte. Ahora si nos preguntaran, ¿cuál es más dominante, el sentimiento o la pasión? La respuesta sería la pasión. Emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias, estas son innatas, o sea, nacemos con ellas, son biológicas. Se le llama también básicas. Las emociones secundarias, estas son sociales, por lo tanto, son adquiridas. Aprendidas. Ahora, hay una mnemotecnia de las emociones primarias. A ver quién recuerda. Matías, excelente. Quiere decir miedo, alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa. Miedo, alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa. Ahora, secundarias, también hay una mnemotecnia. A ver, dígamelo. Evacos. ¿Qué quiere decir? Empatía, vergüenza, amor, celos, orgullo, culpa, envidia. De nuevo, ve. Empatía, vergüenza, amor, celos, orgullo, culpa, envidia. Ajá. Ya, para que no olvides, lo anoto. Matías. Miedo, el miedo es ante el peligro. Alegría, ante la satisfacción de algo.
Tristeza, la pérdida de algo apreciado. Ira, ante la frustración. Asco, ante lo muy desagradable. Sorpresa, ante lo inesperado. Empatía, capacidad de comprensión en los demás. Vergüenza, situación inmoral, ¿no? Que no es aceptado por la sociedad. Amor, eso no sé qué es, pero existe. El amor. Es una respuesta afectiva positiva, ¿no? Celos, ¿ya? Celos. Orgullo. Culpa. Envidia. Ya, listo. Se acabó la teoría. Ahora termina de copiar así rápidamente para responder las preguntas de la práctica. Mientras tanto, concédame un minuto que voy a ir al servicio higiénico. Vuelvo, por favor. Ya, bien, terminaron de copiar, ¿verdad? Sí, ya está. Ya hoy día hemos hablado sobre la afectividad. Recuerden que la afectividad es un proceso mental dinámico, o sea, nos activa conductualmente, ¿no? Físicamente, y se manifiesta a través de los sentimientos, las emociones, las pasiones, estados de ánimo. Los estados de ánimo son temperamentales, son biológicos. ¿Qué mayormente está con nosotros? Puede cambiar circunstancialmente. Los sentimientos, si son aprendidos, son sociales. Hay sentimientos estéticos, morales, cognitivos. Las pasiones son muy fuertes, son absorbentes, son duraderas. Y las pasiones pueden ser superiores o inferiores. Hay pasiones que son buenas y otras que son malas, ¿no? Ahora, en la parte final hemos hablado sobre las emociones. Las emociones tienen dos centros nerviosos principales, ¿no? El sistema límbico y el área prefrontal. El que nos hace vivir la emoción y aquella que va regulando la emoción.
Para Wundt hay dos emociones, esténicas y asténicas. Para Richard Lazarus, la emoción se explica según este esquema, EOR. EOR, estímulo, organismo, respuesta. Organismo quiere decir la mente. Por eso que hemos analizado por aquí, ¿no? Está el estímulo, la mente evalúa y después aparece la emoción. Hay dos evaluaciones. Y en la parte final hemos clasificado las emociones en primarias y secundarias. Estas son innatas y estas son adquiridas sociales. Ya. Bien, entonces es momento de resolver nuestra práctica. Pregunta número 1. Los sentimientos se caracterizan, entre otros aspectos, por surgir abruptamente. No, sería una emoción. Ya. Por su alta respuesta somática, también sería emoción. Por ser iguales a las emociones, ¿no? Si son iguales no se podrían distinguir, ¿no? Claro, no sería posible distinguirlo. A ver, muy bien. A ver, sigamos. Ahora, los sentimientos se caracterizan por ser estables. ¿No surgen abruptamente? Claro que sí. Entonces la respuesta 1 es la D. La D de dedo. Ya, muy bien. A ver, sigamos. Pregunta número 2. Al momento de dar una entrevista de trabajo, Carlos se pone tan ansioso que se olvida el inglés intermedio que domina y no puede responder en ese idioma las preguntas que le solicita el entrevistador. En ese caso, el estado emocional que perturba su actividad cognitiva sería responsabilidad del... A ver, ¿cuál marcas? ¿Cuál sería? No te escucho, no te siento, no te oyo. La B, así es, sistema límbico. Pregunta 3. Durante la entrega de diplomas en el taller de canto, el alumno con mejor promedio sube al estrado y cae estrepitosamente al no percatarse de un desnivel en el piso. El alumno, al reincorporarse, no pudo evitar ruborizarse. ¿Qué emoción experimentó y a qué clase pertenece? La E, así es, vergüenza, se cayó, debió tener un poquito más de cuidado. Y la vergüenza es aprendida, por lo tanto es social. 4. Una persona sale a comer a un restaurante y pide un suculento caldo de gallina. De pronto siente algo extraño al interior de la boca, por lo que procede a expulsar dicho contenido en una servilleta, en la que observa un insecto volador. Uy, puede ser una cucaracha. Lo que le genera ganas incontrolables de vomitar. Indique qué emoción experimentó y a qué clase pertenece. La C, claro, asco, ¿no? Claro, asco, y es una emoción básica. Con respecto a las relaciones entre cognición y emoción, señale las propuestas de Lazarus. La emoción resulta de la evaluación, ¿no? Resulta de evaluar la situación y de lo que acontece en el organismo. No, eso sería la teoría de la doble evaluación. La emoción resulta de la evaluación mental que se hace al estímulo. 2. Las emociones poseen una función adaptativa. Así lo dice Lazarus, sería Darwin, ¿no? Eso es falso. Se evalúa el grado en que la situación puede afectar nuestro bienestar. Claro, sería la evaluación primaria. Universalidad del lenguaje facial y corporal al expresar las emociones. No, es esa teoría, primero lo propuso como una idea Darwin, y esa idea fue corroborada, confirmada, o sea, la hipótesis fue confirmada por Paul Ekman. Paul se escribe Paul. Ekman es como suena, la letra K de kilo, man, M-A-N.
Paul Ekman. 5. Estimación de nuestra capacidad para afrontar la situación. Así es, capacidad de afronte. Entonces la respuesta de 5 es la D de dedito. 6. Una persona transita muy tranquilo por la avenida Perú cuando de pronto ve una jauría de Rottweilers ladrando incontrolablemente que caminan hacia él. Se da cuenta que está en inferioridad numérica y por temor a ser mordido sale corriendo del lugar y busca refugio en un supermercado. Este hecho ilustra con precisión la teoría de ¿quién? La C, Lazarus, ¿no? Claro, observa esos Rottweiler, es el estímulo y se da cuenta que numéricamente es inferior. Esa es la evaluación, pues, ¿no? Esta situación no me favorece, me puede morder. Capacidad de afronte también se dio ahí. Ya, entonces 6 es casita. Bien, listo, ahora ya estamos con el tiempo, entonces las claves que faltan serían las siguientes. 7, beso. 7 es besito. 8, enano. 9, beso. 10, avión. 11, casa. No, eso está mal, ese vamos a corregir. Ya, 11 es la B. La B de beso. Y 12 es avión. Ya, 12 avión. Profesor, Dime. ¿por qué la 7 no puede ser la A? ¿Por qué la 7 no puede ser la A? A ver. Por favor. La. Es una reacción afectiva general. ¿Ya? Es general, dice. Difusa y prolongada. Ya, hasta ahí puede ser sentimiento y puede ser estado de ánimo. Que expresa los niveles de energía del individuo. Listo, ya con eso salió. Ahí subraya energía. ¿La energía es social o es biológica? Nuestra energía. ¿Es social o es biológico? Es biológico, ¿ves? Se caracteriza por ser una sensación emocional difusa de energía que tiene menor intensidad que la emoción y duradera. Ya, ese es de nacimiento, pues, ¿sí o no? Ya por eso que no es un sentimiento, es un estado de ánimo. Ya, bien, listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, creo que no. Muy bien, muchas gracias. Hemos concluido. Será hasta la próxima sesión. Gracias, nos vemos. Muchísimas gracias. A usted. Sale. Ayúdame a sacarlo. Listo. Ya.